Buenos días, jóvenes, aquí estamos transmitiendo desde el satélite Solidaridad 2. Esto es lo que se ve desde la ventana. No es cierto, quiero presumirles que ya sé utilizar un poquito la edición de video. Jóvenes, esto es totalmente nuevo para mí, espero lo estén disfrutando porque yo entiendo que es complicado interactuar si no tenemos esta cercanía, pero tratemos de llevar la clase de la manera lo más amena posible. Quiero que el esfuerzo sea mutuo. Yo voy a tratar de hacer las clases lo más atractivas posibles, pero también necesito que le echen muchas ganas. Y hablando de ganas, esta es la primera clase ahora sí que trae el programa. Vamos, recordemos que lo que veamos hoy lo vamos a trabajar durante la semana para entregar el viernes. Si no entregan, es como si no hubieran asistido a clase, ¿ok? Entonces les encargo mucho eso. Espero estén disfrutando los visuales y es la música. Bueno, sin más preámbulos, sin agregar nada más, me gustaría iniciar la clase. Así que voy a pausar la música en este momento. ¿Ok? Entonces empecemos ahora sí con nuestro primer tema. Vamos a hablar de lo que es el idioma, los tipos de palabras que hay y la introducción al verbo be. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto de qué es el idioma, ¿verdad? A lo mejor suena muy sencillo, pero vamos a hablar un poquito de la diferencia entre lengua e idioma. Empecemos por esto de la lengua. ¿Qué es la lengua? En palabras cortas, les voy a explicar que la lengua es el uso de símbolos o sonidos o señas también para transmitir ideas de un emisor a un receptor. Por ejemplo, si yo le quiero pedir azúcar a mi vecino, no voy, toco su puerta y me le quedo viendo. Entonces me acerco con el vecino y le digo, oye vecino, ¿me obsequias azúcar? Oye vecino, ¿tienes azúcar de sobra? Esos son estos códigos que incluyen ya sea las palabras, símbolos con las manos, gesticulaciones, saludos. Los lenguajes son bastante ricos y han evolucionado de una manera divergente, es decir, son muy, muy, muy diferentes. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. El idioma es tal cual. Ahora sí que esto de que el lenguaje particular de las personas de un lugar o de un país o de una región. Por ejemplo, el español. Tenemos el portugués, tenemos el francés, el inglés, japonés, muchísimos tipos de idiomas, ¿ok? Pero nada más para que se den un poquito, o se hagan un poquito la idea de la vastedad de idiomas y lenguas que hay, pues bueno, vamos a ver, por eso vamos a ver pues estos tipos diferentes. Como nos damos cuenta, estamos acostumbrados a utilizar letras y palabras, pero existen muchísimas cosas más. Por ejemplo, tenemos la escritura cuneiforme que desapareció hace mucho tiempo, los pictogramas de los egipcios, aztecas o mayas, tenemos el lenguaje braille para esas personas con debilidad visual o tenemos, por ejemplo, el código binario, que a fin de cuentas puede ser una suerte de lenguaje para las computadoras, ¿ok? Y también, pues, el lenguaje de señas también. ¿Me explico? A lo que voy con esto es que hay una gran cantidad de lenguajes, idiomas, pero afortunadamente el inglés es uno de los más sencillos de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, les digo que es sencillo porque el inglés se compone de palabras y partículas, que son como palabras pequeñitas. Y afortunadamente es de los idiomas que tiene bueno, de los idiomas con una conjugación más sencilla. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, en el inglés tenemos sujetos, pronombres, verbos, objetos, adjetivos, adverbios y otras palabras más que en este momento no nos interesan, ¿ok? Así que no se me estresen todavía. Vamos a empezar hablando del sujeto. ¿Quién es el sujeto? El que realiza la acción. Por ejemplo, si yo digo, Juan golpeó a la pelota, Juan es el sujeto porque Juan es el que golpea, ¿ok? Entonces, el sujeto es quien realiza la acción. O sea, no hay Dios, bien sencillo. Porque hay gente que dice, pues la persona de la oración. Pero si yo digo, el tostador quemó el pan,
El tostador no es una persona. Por lo tanto, es la persona, perdón, es quien realice la acción, sea persona, cosa o idea, ¿ok? Entonces, es muy importante recalcarles que el sujeto puede ser también un sustantivo. ¿Qué voy con un sustantivo? Un sustantivo es una manera de llamar un objeto cuando no tenemos un nombre propio o un pronombre. Es decir, por ejemplo, el beisbolista. En vez de decir Juan golpea la pelota o él golpea la pelota, digo el beisbolista golpea la pelota. O en este caso, the man hits the ball. El hombre golpea la pelota. ¿Ok? Se pueden utilizar como, o más bien lo podemos entender como el nombre de los objetos, como vaso, mesa, guitarra, silla, planta, maceta, todo eso que no es un nombre propio, ¿ok? Ahora el verbo. El verbo es bien sencillo de entender, es la acción que ocurre en la oración. ¿Se dan cuenta? Traficando rimas, no es cierto. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona realiza o lleva a cabo determinada acción, el verbo es esta descripción de lo que está haciendo. Por ejemplo, yo riego las plantas, ¿ok? Regar, en este caso, es el verbo. Aquí hay un poquito de complicación porque tenemos distintos tipos de verbos. Y también tenemos distintas categorías de verbos. En este momento nos interesan dos, los action verb y los state verbs, que son los verbos que necesitan tal vez movimiento y los verbos que son más como, en este sentido, como el tener un estado o presentar un estado, como el estar triste o el estar feliz. Por ejemplo, un action verb, play, que lo conocen como jugar, pero en este caso se puede utilizar como tocar un instrumento. The girl play, perdón, the girl plays the saxophone, ¿ok? La chica toca el saxofón. Tiene que haber un movimiento, por lo tanto es un action verb. Entonces, si lo comparamos con the girl thinks about her next song, la chica piensa acerca de su siguiente canción, bueno, pues en ese caso ella no se tiene que mover para pensar, ¿ok? Otro ejemplo, si yo digo, I love coffee, yo amo el café, no necesito moverme para amar el café, ¿ok? Pero si yo digo, um, I will go to the park, yo iré al parque, entonces sí me tengo que mover para ir, ¿no? A lo mejor es el ejemplo más clásico que hay en el inglés, pero bueno. Ahora, el objeto es quién es, bueno, es quién o qué es usado o usada, ¿ok? Entonces, podemos tomar la misma oración de la diapositiva pasada. La chica toca el saxofón. The girl plays the saxophone. El saxofón es el que está siendo usado. Otra manera de entenderlo es quién recibe la acción. Por ejemplo, si yo digo, Manuel come pastel, el pastel es el que está siendo comido. Creo yo que no hay mayor complicación. Como por ejemplo tenemos la imagen, no sé, the monkey uses the computer, el mono usa la computadora. La computadora es la que está siendo usada por el mono. Si se fijan, es sencillo. Tenemos un sujeto que realiza la acción, tenemos el verbo que es la acción y tenemos el objeto que recibe la acción. Además de esto tenemos otro tipo de palabras como son los adjetivos. Los adjetivos se utilizan para describir a las personas o cosas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el hombre hábil está reparando la guitarra vieja. The skillful man is fixing the old guitar. Vieja es la categoría o la descripción de la guitarra. Skillful o hábil es la descripción del hombre, ¿ok? Debemos de darnos cuenta de que el adjetivo es o se utiliza para describir, para calificar o para resaltar tal vez una característica
de la persona o cosa de la que estamos hablando. Por otra parte, el adverbio es una palabra que se utiliza para describir cómo realizamos una acción. Si yo digo, Usain Bolt runs fast. Usain Bolt corre rápido. Pues estamos hablando ahora sí de cómo corre, estamos describiendo su acción. En este caso tenemos el ejemplo de the chef carefully prepares the dish. El chef cuidadosamente prepara el platillo o el chef prepara el platillo cuidadosamente. Estamos hablando de cómo lleva a cabo la acción, ¿ok? Me siento de repente acá onda Dora cuando les pregunto algo y nadie contesta. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona este cotorreo? Bien sencillo. Como les había dicho, el inglés funciona de izquierda a derecha, ¿ok? Algunos otros lenguajes e idiomas en otras partes del mundo funcionan de derecha a izquierda o tal vez de maneras diversas, pero nosotros utilizamos izquierda a derecha. Imaginen que es como si alguien estuviera jugando béisbol, ¿ok? El sujeto lanza la pelota, ¿ok? La pelota es el verbo. Y la persona que recibe la pelota es el objeto. ¿Me explico? A fin de cuentas, no es tan complicado el inglés. Se compone casi siempre de este tipo de patrones, que se llaman estructuras, de las que después vamos a hablar, pero por lo pronto quiero que entiendan que el inglés funciona de izquierda a derecha y empieza casi siempre con un sujeto, luego un verbo y después un complemento. El complemento es lo que en español conocemos como el predicado, ¿ok? Ahí es donde está el objeto, la descripción del objeto, etc., ¿ok? Pero no se la quiebren, es como el predicado, ¿ok? Tenemos un ejemplo aquí abajo. The young boy reads an interesting book. El chico joven lee un libro interesante, ¿ok? Tenemos otro ejemplo. I am happy to be a teacher. Yo soy feliz, yo soy feliz o yo estoy feliz de ser un maestro, ¿ok? Sujeto, verbo, complemento. El sujeto está en rojo, el verbo en verde y el complemento en azul. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a hablar de lo que son los pronombres. Los pronombres son palabras que podemos utilizar para hablar de una persona o cosa, pero sin utilizar el nombre propio, ¿ok? Y tampoco utilizar un sustantivo. Ejemplo, si estoy hablando de mi amigo Jos y no quiero decir Jos y no quiero decir mi amigo, hablo de él. ¿Me explico? Él me va a ayudar con mi trabajo. Si, o sea, por ejemplo, si no quiero decir Jos me va a ayudar con mi trabajo, si no quiero decir mi amigo me va a ayudar con mi trabajo, puedo decir él me va a ayudar con mi trabajo, ¿ok? Ahora, algo interesante aquí, no se vayan a estresar por esto, pero existen muchos tipos de, bueno, no muchos tipos de pronombres, como 4. Pero en el momento nos interesa solo uno, los subject pronouns, que son aquellos pronombres que se pueden utilizar como el sujeto. Es decir, son aquellos pronombres que se utilizan al principio de la oración, ¿ok? Y son bien sencillos de usar. Si yo estoy hablando de él, digo he. Si estoy hablando de ella, digo she. Si estoy hablando de eso, de un animal o de una cosa, digo it. Si estoy hablando de nosotros, we. Ustedes, you. Y de ellos, digo they. Ahora, ustedes dirán, profe, pero ¿por qué puso 2 veces you? O sea, ¿qué onda? ¿No puso atención o qué? Y yo les voy a decir, claro que sí, jóvenes. Lo que pasa es que el you lo utilizamos de 2 maneras. Bueno, en 2 ocasiones, pero de la misma manera. Cuando hablamos de ustedes y cuando hablamos de tú, utilizamos you, ¿ok? Algo interesante que aprovecho para comentarles, en el inglés no se puede utilizar el usted. Ellos no hablan de usted. Ellos muestran el respeto utilizando inflexiones de la voz, lenguaje corporal, pero ellos no pueden hablar de usted. Ahora, ¿a qué me refiero con que you de tú y you de ustedes es igual? Bueno, por ejemplo, si yo conozco una persona y me cae bien y yo le digo, hey, I like you, hey, me caes bien, me gustaste, ¿ok? Ahora, si por ejemplo, si
yo me encuentro a un grupo de personas que yo detesto y les quiero gritar, los odio, les voy a decir, hey, I hate you, ¿ok? Se hace exactamente igual. Nada más que nosotros, al momento de estar interpretando, leyendo o escuchando el inglés, vamos a poder diferenciar si están hablando de una sola persona o de varios, ¿ok? Ahora, los pronombres, bueno, básicamente tenemos uno idéntico o uno correspondiente en el inglés y en el español, así que espero que no haya mucha complicación, ¿ok? Ahora que ya tenemos un poco del entendimiento de lo que son los pronombres, vamos a hablar ahora sí de lo que es el verbo be. Ahora, si se les hace un poquito rápida la explicación, o si estoy hablando muy rápido, pueden regresar el video y si tienen dudas, recuerden que los comentarios también van a servir para dejarme dudas, ¿ok? Si hay algo que no entiendan, escríbanlo aquí. Yo voy a revisar los comentarios y con esto vamos a hacer la retroalimentación del miércoles, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el verbo be o el verbo to be. ¿Qué es este verbo? A fin de cuentas no es nada tan complicado como lo que a veces uno piensa. Es bien sencillo. Es un verbo que combina las palabras ser o estar. Por ejemplo, si yo quiero decir I am happy, perdón, yo estoy feliz o yo soy feliz, digo I am happy. Si yo quiero decir yo estoy en el salón, digo I am in the classroom. Entonces, para las dos utilicé am. O sea, es decir, el verbo ese sirve para decir yo soy o yo estoy. ¿Ok? No es nada complicado. Tal vez lo interesante o lo diferente es que el verbo to be tiene tres formas de utilizarse en presente. Yo sé que ustedes ya tienen una noción de lo que es hablar en pasado, hablar en presente o hablar en futuro. Por eso no me voy a meter tanto a explicarlo. Pero hablar, cuando estamos hablando en presente, el verbo to be tiene tres formas. Am, is y are. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Les decía, el verbo to be tiene tres maneras y cada una se aplica diferente. El am solamente se utiliza con el I, es decir, yo soy o yo estoy, I am. ¿Ok? El are se utiliza para plurales como el you, el we y el they. We are, you are, they are. Es como decir tú eres o tú estás, o nosotros somos, nosotros estamos, o ellos son, ellos están, o ustedes son, ustedes están. ¿Me explico? Y el is se utiliza para los singulares, es decir, cuando es solo una persona, cuando hablamos de él, de ella o de eso. Después vamos a hablar de estos tres en la regla de la tercera persona, pero por lo pronto no se compliquen, ¿ok? Ahora, un error muy común que espero no ver en sus tareas base es cuando las personas no conjugan el verbo to be. A veces cometen el error de decir I be happy y no tiene sentido porque tiene que ser I am happy. Es como si en español tal vez digamos yo ser feliz. Sí, sonamos como cavernícola de película y no es así, es yo soy feliz. ¿Me explico? O I be in Lerdo. Yo estar en Lerdo. No decimos eso, decimos I am in Lerdo. Yo estoy en Lerdo, ¿ok? Lo mismo con el he is o they are. Tenemos que conjugar el verbo to be, ¿ok? Entonces, ahora que hemos comprendido estas situaciones, espero que haya quedado claro. Digo, si no queda claro, pueden ver otra vez el video y si aún así no queda claro, me pueden preguntar con toda confianza. Pero a fin de cuentas, la conjugación de las palabras, perdón, la definición de las palabras que vimos al principio ya la tenían que saber. Lo importante ahorita es el verbo to be y cómo lo vamos a utilizar. Y para eso tengo un pequeño ejemplo aquí. Tenemos una foto de Kwasi. Kwasi es un hombre de Ghana. Ghana es una república en el continente africano. ¿Ok? Tenemos un par de oraciones que hacen referencia a Kwasi. ¿Ok? He is Kwasi. Él es Kwasi. ¿Ok?
¿ok? Ahí estamos utilizando el verbo to be singular porque estamos hablando de él. Pero si yo quiero decir, hey, yo soy amigo de Kwasi, puedo decir, hey, I am friends with Kwasi. ¿Se fijaron cómo ahí no utilicé is? Porque estoy hablando de mí mismo. Y por lo tanto tengo que decir am, ¿ok? I am, yo soy, ¿ok? Ahora, si estuviéramos hablando de plurales, utilizamos we are friends. Nosotros somos amigos. No utilizo is, no utilizo am. Tengo que utilizar are porque, me voy a regresar un poquito. Aquí está esta pequeña tablita que nos indica cuándo utilizar cuál verbo to be. Otra cosa importante, si estoy hablando de Kwasi, es como si estuviera hablando de él. Entonces, el verbo to be que se aplica es el verbo que se aplica con él. Si yo estuviera hablando de Kwasi y de mí, es como si estuviera diciendo nosotros, entonces utilizamos we are, ¿ok? Espero esto se esté entendiendo, ¿sí? A fin de cuentas parece que es un poquito complicado, pero no. Cuando vemos esto, voy a regresar otra vez la diapositiva, es como si estuviéramos aquí. Tenemos un sujeto, la persona o personas o cosa o cosas que están realizando la acción. Tenemos el verbo, que en este caso estamos utilizando el verbo to be. Con esto no quiero decir que el verbo to be sea el único que existe o lo tengamos que utilizar siempre. Claro que no. Después de un momento, cuando ya lo sepan manejar, se pueden olvidar de él. Pero, a fin de cuentas, porque es un error muy común que utilizar el verbo to be antes de otro verbo. Después hablaremos de eso. Espero que no pase en nuestra clase, pero si pasa, no hay problema. Pero repito, a fin de cuentas funciona con sujeto, verbo y complemento, donde está el objeto, donde está el adjetivo que describe el objeto, etc, etc, etc. Entonces, a fin de cuentas, lo primero y tal vez lo medular que quiero que recuerden de esta clase, otra vez voy a regresar a esto. ¿Cómo funciona el inglés? Con sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Parte clave. Ahora, el sujeto, recordamos, puede ser un nombre propio, un sustantivo, como el hombre, el pescador, como la mesa, o un pronombre, de los que ya hablamos un buen rato. Y la tercera cosa importante que quiero que recuerdan y aprendan y con lo que vamos a practicar en la tarea es con el verbo to be, ¿ok? Entonces, si no hay perdón, si no hay nada más que agregar, yo me despido. Jóvenes, recuerden que ustedes sí me pueden poner en los comentarios alguna duda, qué les pareció el video, qué les pareció esta modalidad, sugerencias, ¿ok? Pero es muy importante también las dudas para que yo el miércoles en el en vivo pueda retomar esto y explicar las cosas que necesiten ser explicadas. Pero bueno, me despido de ustedes, espero disfruten el video, espero sus comentarios, que tengan muy bonita mañana y hablamos por nuestros canales habituales. Hasta luego.